Entonces, una anotación bien puesta, un manual de convivencia que establece sanciones frente a hechos, no sanciones, sino que medidas pedagógicas, ¿sí? Y que siempre cautela la atención pedagógica del alumno. Es decir, si el alumno está con calendario de actividades, no se trata que el niño va a la escuela y le entrega, en portería le entregan una guía de trabajo, ¿ya? Sino que se establece un calendario en el que el alumno va a la escuela y es atendido por un profesor. Y el profesor ejerce una suerte de tutoría. Eso es una medida pedagógica. Eso es lo que acepta la superintendencia. ¿Ya? Ahora, ojo con esto. Las medidas pedagógicas no pasan de un año a otra. Yo no puedo hacer, yo no puedo sancionar a un alumno el 2023 y hacer que esa sanción continúe el 2024. La sanción termina junto con el año por si acaso. Tampoco la sanción es acumulativa, ¿ya? O sea, no puedo anotar a Pedrito y decir, alumno se para en clases, alumno se da vuelta y conversa con compañeros, alumno no trae tareas, después de nuevo, alumno no obedece, alumno se para en clase. Y lo tengo con puras anotaciones chiquititas. No puedo decir, ah, mira, ya lleva, a ver, lleva 15 anotaciones, lo voy a suspender. No funciona así el tema. No funciona por acumulación, sino que funciona por gravedad de actos. Si usted sanciona por acumulación, se expone a que el apoderado lo acuse en la superintendencia y le llegue una multa. El asistente de aula normalmente, Mauricio, es el que ve y anota. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Que siempre el asistente de aula el que estaba cuando pelearon, cuando pasó esto, cuando pasó lo otro, el asistente de aula el que, porque el asistente de aula tiene una situación bastante particular, tiene bastante más contacto con los alumnos que el profesor, porque los profes en nuestro país estamos como condicionados gremialmente a que atendemos al alumno en la sala de clase. El profesor no se queda parado en el patio, tampoco se queda en el almuerzo, no se va a meter al baño los alumnos. En cambio, si hay un asistente de aula fuera del baño, si hay un asistente parado en el patio, en el recreo, si hay un asistente en el comedor, ¿ya? Si hay un asistente en la puerta. Entonces, el asistente, el que ve anota. Ojo con eso. Ahora, la medida la adopta el director en conjunto con el consejo escolar. Ni el inspector, ni el asistente, ni el profesor, mucho menos el profesor, puede adoptar medidas sancionatorias. De hecho, legalmente un profesor ni siquiera puede sacar un alumno de la sala de clases. ¿Ya? Está prohibido por nuestro sistema escolar. ¿Ya? Bien. Hecha esta pequeña introducción de 50 minutos, vamos a iniciar la clase propiamente hoy día del tema que nos convoca, que son, ¿cierto?, los niños y niñas como sujetos de derecho. ¿Quiere hacer una pregunta, Mauricio, por favor? Escríbala nomás, no hay ningún inconveniente. Eh, vamos a hacer una presentación entonces de una cosita aquí que tenemos y ahí, ya ahí. ¿Cierto? Vamos a ver entonces esto de los niños y niñas como sujetos de derecho en la comunidad educativa, que es un tema no menor, ¿ya? Bueno,
Lo primero es que de acuerdo a la Ley General de Derechos de los Niños y las Niñas, la ley define que un niño es menor de 12 años, ¿ya? Y es adolescente entre los 13 y los 18 años, ¿ya? Ahora, eso en términos escolares y en términos psicológicos. En términos legales, el niño en Chile es inimputable si es menor de 14 años. Entonces, hasta los 13 años en Chile, ¿cierto? Técnicamente son niños, ¿ya? Y los derechos de los niños están eh, señalados en distintos documentos en nuestro país. Por una parte están en la Constitución Política, ¿cierto? Y también están en los derechos del niño, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son estos derechos del niño? Son los siguientes, miren. Ahí estamos viendo los derechos del niño y que son reconocidos internacionalmente, ¿ya? Está el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho a la prioridad, el derecho a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar, desarrollo integral, una vida libre de violencia y la integridad personal, protección de la salud y la seguridad social, a la inclusión, el derecho a la educación, al descanso y al esparcimiento, a la libertad de convicciones, a la libertad de expresión, participación, asociación, reunión, intimidad, seguridad jurídica, derecho de los niños inmigrantes, ¿ya? Es decir, si ustedes se dan cuenta, es una lista, ¿cierto?, bastante extensa, ¿ya? De derechos a los cuales se establece, ¿cierto? Tienen, valga la redundancia, eh, son inherentes a la condición de la niñez, ¿ya? Y en este caso a los jóvenes que van, o a los niños que van a la escuela, ¿ya? ¿Hay alguno que no entiendan? ¿Hay alguno que les llame la atención, que quieran preguntar de qué se trata? ¿No? Bueno, a la prioridad significa que, derecho a prioridad significa que los niños siempre están primero, ¿ya? Ya. El derecho a vivir en familia es bien interesante, ¿ah? Porque antiguamente, o sea, primaba un principio que era el derecho de la mamá, que era, había uno de los derechos del niño, de la Convención Internacional del Niño, que decía, todo niño tiene derecho a vivir con su madre, ¿ya? En la actualidad, ese principio ha sido modificado. Por lo tanto, hoy día un papá puede pelear la custodia de un hijo, no significando esto que la mamá sea una mala madre. Significa simplemente que el papá puede ofrecer mejores condiciones que la mamá, que es un detalle que vamos a ver más adelantito. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos claro, ¿cierto? Sí, ya. ¿Qué significa que los niños y niñas se conviertan en sujetos de derecho? ¿Ya? Significa que tienen derecho igual que todas las personas, pero además, por su condición de menores de edad, tienen derechos específicos que tienen que ver con la familia, con la sociedad y con responsabilidades que tiene el Estado respecto de los niños, ¿ya? Y de los adolescentes. Eso significa que sean sujetos de derecho. Es decir, que los organismos intermedios
la familia, el Estado, le reconocen ciertos, ciertos derechos inherentes que ellos tienen, producto de su condición, de la edad que tienen, ¿cierto? Y del hecho de que están, de que de una u otra manera son vulnerables, ya sea por su falta de desarrollo físico o por su dependencia económica de respecto de algún adulto. ¿Ya? Un niño, al definirse como un sujeto de derecho, significa que el niño tiene derechos y deberes según su grado de madurez, ¿ya? Y en este sentido aparece un concepto bien interesante que lo establece en forma, que se establece en forma legal hoy día, que es el concepto de autonomía progresiva, ¿ya? También aparece el concepto de interés superior. Ojo con ese concepto que es muy importante en educación, el interés superior, ¿ya? Ahí les voy a explicar por qué ese concepto tiene una implicancia muy potente para nosotros que trabajamos en establecimientos educacionales, ¿ya? Y además supone el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta, ¿ya? Bueno, lo de la autonomía progresiva se los voy a explicar en un ratito. El interés superior del niño significa que siempre, frente a un juicio, frente a alguna situación, prima el bienestar del niño. Es decir, el juez o la persona que atiende niños no puede actuar pensando en ninguna otra cosa que no sea directamente el bienestar del menor. Por eso que es tan complejo esto cuando el apoderado llega a hablar con ustedes o llega al colegio y dice, sí, pero es que yo no me puedo hacer cargo porque yo estoy trabajando. Es que, es que yo, la verdad es que yo no puedo hacerme cargo de él porque yo estoy preocupado de la salud de mi mamá, porque yo vivo con mi mamá que tiene 95 años y tengo que cuidarla y tengo que preocuparla porque ella está postrada, tengo que hacerle comida, tengo que llevarla al baño, y la verdad es que paso todo el día ocupado, ¿cierto?, con mi mamá, entonces yo necesito que él esté aquí en el colegio hasta las 5 de la tarde. Ya, ese discurso vulnera el principio de interés superior del niño. ¿Por qué? Porque en realidad a la escuela y al sistema y al Estado lo único que debería interesarle es el bienestar del niño. Si el adulto tiene problemas, esos son problemas del adulto. Si el apoderado tiene problemas, no es problema de la escuela. Lo que uno tiene que cautelar es el bienestar del alumno. Ojo con eso. No el bienestar del apoderado. ¿Ya? Hay una situación ahí que normalmente tiende a ser bastante equívoca. Hoy día los apoderados nos reclaman mucho desde la necesidad que ellos tienen y no desde la necesidad que el niño tiene, que el alumno tiene. No se, no se olviden que el que va a la escuela es el niño, no el apoderado. ¿Ya? Uno de los elementos centrales de el sistema o del alumno, del niño como sujeto de derecho, es que él tiene derecho a la educación, ¿ya? ¿Por qué motivo es tan importante la educación? Por qué cobra, por qué es considerado uno de los principales derechos de todos los niños? Fundamentalmente porque la educación le permite al niño integrarse a la sociedad. No se olviden que estamos hablando eh, de una persona que está en desarrollo. Por lo tanto, la sociedad, a través de la escuela, ¿cierto?, le facilita las herramientas intelectuales para que esta persona pueda, pueda vincularse a
su sociedad, a su entorno, ¿ya? Por lo tanto, la educación es lo que es el vehículo, es el vínculo que este niño está teniendo respecto de la sociedad en la que se va a desarrollar, ¿ya? De ahí que es tan importante esta lógica del derecho a la educación, ¿ya? Tengo derecho a la educación, ¿cierto? En función de que de esta manera vamos a poder, ¿cierto? Introducirnos y ser parte de la sociedad en el futuro, cuando seamos adultos. La Convención de Derechos del Niño, que es una reunión que hubo, ¿cierto?, en las Naciones Unidas, por allá por el año 1989, ¿ya? Ha sido ratificada por 196 países. Obviamente que uno de esos 196 países es el nuestro, ¿ya? Eh, todos estamos, todos estos países están obligados, incluyendo a Chile, obviamente, ¿cierto? Están obligados a reconocer los derechos de la infancia, ¿ya? Y hacerlos cumplir sin ningún tipo de eh, sesgo o discriminación, ¿ya? Respecto del niño. En este sentido, es interesante pensar hoy día lo que pasa en nuestro país respecto de los niños inmigrantes que nos llegan a la escuela. A más de algunos de ustedes les debe haber llegado, ¿cierto? Un niño migrante de algún país latinoamericano, cualquiera este sea, Bolivia, Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera. Muchas veces llegan, ¿cierto? O sea, hoy día es muy común esto, llegan y son hijos de padres indocumentados, ¿sí? El niño va a la escuela. Bueno, ese niño tiene que ser recibido por la escuela. No hay opción que el sistema lo margine, ¿ya? Llega sin root, la escuela le puede pedir un root provisorio, ¿ya? Por lo tanto, técnicamente ese niño con su root provisorio empieza a ir a clases. Y el Estado paga la subvención escolar, paga la UCE por ese alumno que va a clases. Hay un tema ahí un poquito injusto, discriminatorio, que en algún minuto esperamos que se solucione, y es que a los niños que entran en esta condición a la escuela no los consideran dentro del PIE, no están dentro del proyecto de integración, ¿ya? Lo que significa un perjuicio económico, porque normalmente es el PI el que trata de atenderlos en los colegios, ¿cierto? De ponerlos al día respecto a las materias de sus compañeros y todas estas cosas. Entonces, eh, ahí hay un tema un poco discriminatorio, ¿eh? De hecho, en algún minuto yo supongo que el Estado chileno va a tener que asumir un costo en esa instancia y entender que si el alumno llega y es atendido por el PIE, van a tener que pagar también, ¿cierto? La subvención prioritaria hacia ese alumno, ¿ya? Si no entendieron lo que acabo de decir, me preguntan por favor, o pueden escribir o lo pueden hablar, ¿ya? Ahora, la Convención de Derechos del Niño tiene 54 artículos y genera una serie de principios, ¿ya? La idea es que ningún niño en el mundo sea objeto de discriminación. Es decir, que el desarrollo humano se genere a partir de una lógica de oportunidades iguales y de aprovechamiento o de méritos de cada una de las personas para desarrollarse a lo largo de su vida. Ese es como el derrotero, ¿ya? Le va bien a los que quieren que les vaya bien, es función del Estado, y 196 países aceptaron esto en las Naciones Unidas, ¿cierto? Es función del Estado brindar
igualdad de oportunidades para que las personas, ¿cierto?, se desarrollen y en el futuro se integren de manera sana y conveniente a la vida en sociedad. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Cuando en un colegio el protocolo, cuando en un colegio el protocolo genera una expulsión, vamos a expulsar a un alumno, le vamos a caducar, vamos a terminar su matrícula a fin de año, ¿ya? En principio, la ley asume que se está vulnerando el derecho a la educación de ese niño. Por lo tanto, por lo tanto, el apoderado de este niño puede acusar a los órganos correspondientes, ¿cierto? Que esa institución está vulnerando el derecho a la educación de ese alumno. ¿Ya? Ahora, para la Superintendencia de Educación, los colegios en Chile, todos los colegios en Chile, tienen la opción de adoptar las medidas pedagógicas que estimen convenientes, cualquiera que ésta sea. ¿Me escucharon bien lo que dije? ¿Y me entendieron bien lo que dije? O sea, de la escuela usted puede echar a un alumno, ¿ya? Puede que se enojen con un alumno y lo echen. Decimos, terminamos la matrícula, ahí están los papeles, llévese a su niño. Le decimos al apoderado. ¿Qué va a hacer el apoderado? El apoderado va a ir a la superintendencia. ¿Qué va a hacer la superintendencia? ¿Cuál es el rol de la superintendencia de educación? El rol de la superintendencia es fiscalizar el cumplimiento de los protocolos de las escuelas. Si la escuela expulsa a un alumno saltándose todos los protocolos, la superintendencia lo que hace con esa escuela es multarla. Escuche bien lo que le voy a decir, que no hace la superintendencia. La superintendencia no revierte decisiones de la escuela. Por lo tanto, no es verdad que la superintendencia obligue a un colegio a reintegrar a un alumno. Al tiro vemos eso, Mauricio, antes de complejizar el tema, aunque rapidito su respuesta. La superintendencia, repito, la superintendencia no le puede decir a la escuela, recíbame de nuevo a este alumno. Lo que hace la superintendencia es decirle, usted no cumplió, yo a usted lo voy a multar. Y de hecho la escuela va a pagar la multa y no va a recibir al alumno de vuelta. ¿Cuándo un alumno puede ser devuelto a una sala de clases? Cuando el alumno demanda a la escuela en tribunales. Es la justicia chilena la que ha señalado dictámenes de reintegro escolar. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que si en una escuela usted tiene el protocolo de convivencia, lo aplica correctamente, expulsa un alumno, el apoderado va a la superintendencia dice, mira, se hicieron todas las cosas bien, está todo de acuerdo al protocolo de la escuela, no hay problema, la superintendencia no multa al establecimiento, igualmente ese apoderado va a la justicia e igualmente la justicia hace primar el derecho a la educación y dice, usted no lo puede echar, reintégrelo. Hasta el día de hoy, ningún colegio ha ganado un juicio por reintegro a la educación. Siempre los alumnos han sido reintegrados. ¿Ya? Ahora, Mauricio me preguntaba qué pasa con los alumnos
cuando son mayores de edad. Cuando son mayores de edad, cuando cumplen más de 18 años, o cuando ya cumplen 16 años y siguen en básica, ojo con eso, alumnos con 16 años en octavo básico, y se les sanciona, eventualmente el alumno tiene que terminar la educación en escuela para adultos. ¿Ya? Hay que entender también que si un alumno tiene 18 años y comete una falta, roba, golpea, amenaza, vende drogas, son actividades ilegales. Si usted va a Carabineros, Carabineros va a detener a ese alumno adentro de la escuela. No hay ninguna ley que le impida a Carabineros detener alumnos dentro de una escuela. Y de hecho, aula segura hoy día es un derecho que garantiza. ¿Ya? Sería bien interesante que de repente le echaran una mirada, no en este módulo porque las horitas son muy pocas. Sería bien interesante que vieran el tema de aula segura, que es bastante más potente de lo que uno se imagina. ¿Eh? Hubo una serie de prejuicios cuando se lanzó esta ley. La verdad es que es una ley que adolece de sus defectos, pero que es bastante amigable y aplicable dentro de los establecimientos. Más de lo que los prejuicios dicen. Hay mucho sesgo, prejuicios, ¿cierto? Dicen, pero es que quieren criminalizar a los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hoy día hay que estar adentro de un colegio para saber lo que significa manejar ciertas situaciones dentro de los establecimientos. O sea, hay una complejidad extraordinaria que muchas veces, cierto, el sistema ignora, ¿ya? Ahora, la idea entonces que la Convención de los Derechos del Niño le pide al Estado que garantice que los niños en su país, en los distintos países, van a tener los derechos y las oportunidades necesarias como para desarrollarse como personas, como seres humanos. La Convención de los Derechos del Niño, CDN se conoce exactamente en los textos, ¿ya? Tiene cuatro principios fundamentales. Los cuatro principios fundamentales son la no discriminación. No se puede discriminar alumnos. Ojo con esto, súper importante. Cuando hablamos de no discriminación, hablamos de que no se puede discriminar ni por género, ni por raza, ni por religión, ni origen, ni habilidades cognitivas, físicas o de cualquier índole. ¿Cuándo discrimino? Discrimino cuando de una u otra manera privilegio a alguna persona por sobre otra en función de algún factor que no tiene que ver con el desarrollo integral de los niños. O sea, voy a poner un ejemplo súper burdo. Cuando indica Pablito que es un alumno de 7 y el que me cae muy bien en la clase porque es un alumno fantástico, a Pablito lo escucho. Y cuando termina de hablar Pablito, siempre le digo, gracias Pablito, muy bien Pablito, excelente Pablito. ¿Sí? En cambio hay otro que habla y la verdad es que es muy inquieto, es muy loco, es muy desagradable, no me gusta trabajar con él. Y cuando trata de hablarme yo lo ignoro. Lo estoy discriminando. ¿Ya? Entonces, uno de los derechos fundamentales de los niños hoy día es a la no discriminación. Frente a este tema es fundamental que usted, como asistente de la educación, trate a los alumnos por igual. Intente ser eh, lo menos
disfuncional con algún alumno, no se olvide que usted es un adulto al que le están pagando un sueldo por ejercer una función dentro de un colegio. Por lo tanto, es fundamental que el trato sea extraordinariamente igualitario, respetuoso e igualitario, ¿ya? Es un elemento fundamental de este tema, ¿ya? De una u otra manera, la discriminación aparece hoy día como un elemento fundamental a la hora de analizar muchos de los problemas que tenemos dentro de los colegios. Dentro de los colegios hoy día, el tema de la discriminación es un elemento básico, ¿ya? Para no discriminar es fundamental hablar desde el yo, no desde el tú, que fue con lo que iniciamos la clase de hoy, ¿ya? No me puedo referir al aspecto físico de mis alumnos. No le puedo decir a mis alumnos, ni a nadie, a ninguno de mis compañeros de trabajo, lo bien o mal que se ve con el pelo largo, con el pelo corto, con el pelo liso, con el pelo crespo, o con pantalones, o con falda, o con zapatos, no sin zapatos, o con buzo, no sin... No, no, no puedo hacer ese tipo de comentarios. No puedo hacer un comentario que de una u otra manera se perciba como un atentado a la dignidad del otro. ¿Ya? Ahí hablamos de no discriminación. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar la clase hasta acá.